ser hipoglucemia neonatal o bradicardia. La hidralazina pues va a tener paso directo en lo que serían las arterias y las contraindicaciones van a ser una insuficiencia cardíaca o coronaria, aneurisma discante de la aorta, pues generalmente patologías cardiovasculares. Y los efectos adversos van a ser náuseas, vómito, taquicardia, palpitaciones, cefalea y edema. El nifedipino, que es un fármaco de primera elección también, es un antagonista del calcio, va a bloquear la entrada de calcio, reduciendo la presión arterial y por lo tanto pues va a relajar el músculo arterial y arteriolar. Sus contraindicaciones pues, van a ser una enfermedad coronaria, estenosis aórtica o personas mayores de 45 años por todas las comorbilidades que llegan a tener estos pacientes. Y los efectos adversos van a ser náuseas, mareos, cefalea, rubor, hipertensión arterial, estreñimiento, edema y frecuencia cardíaca fetal no segura, como pues desbalances en el registro cardiotocográfico. Y la metildomina es forma de segunda elección, de segunda línea, que va a ser una catecolamina endógena que va a estimular el receptor alfa-2 y pues sus contraindicaciones principales pues va a ser un daño a nivel hepático como hepatitis, cirrosis hepática o insuficiencia renal y sus efectos adversos van a ser sedación, hipotensión ortostática, sequedad de la boca, mareo, depresión, edema y retención de sodio. Y por último, pues les puse un esquema para tomar en cuenta después de que hayamos tenido pues cada uno la resolución del embarazo, pues para ver la progresión de esta hipertensión o que se ha creado, que es preeclampsia a posparto. Y eso sería todo. ¿Alguna duda? Nadie tiene dudas. Son unos chicos muy inteligentes, ¿eh? De verdad. Yo sí tengo una duda. ¿Quién dijo yo? Yo. Nani. Doctora, cuando yo busqué la clasificación, bueno, me hablaba de preeclampsia sin criterios de severidad y con criterios de severidad, yo había encontrado que, pues sí era con hipertensión, obviamente, proteinuria, pero no más un dato de severidad, el de sin criterios de severidad. O sea, con solo uno ya lo consideraban con criterios de severidad. O no sé si entendí mal o... Así es. Exacto. Vamos a hacer una cosa. Nani, voy a hacer como el resumen ejecutivo de esta clase. 1. El tema se llamaba preeclampsia, eclampsia, pero no es correcto. El término correcto es enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo o estado hipertensivo inducido por el embarazo. ¿Por qué? Porque cuando les llegue una paciente, por ejemplo, a servicio de urgencias y tiene la presión alta, no van a poder decir que es una preeclampsia. ¿Por qué no van a poder decir que es una preeclampsia de entrada? ¿Quién dice yo? Porque todos entendieron. Porque podría ser una de proteinuria. Porque no sabemos si tiene proteinuria o no, ¿no? Entonces, entonces la paciente entra y trae la presión alta, es lo único que yo sé, porque digamos no me da datos de vasoespasmo. Entonces, yo lo que digo para pedir mi impresión diagnóstica es enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Antes se decía estado hipertensivo a clasificar, pero ahora nada más enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Entonces, cuando ustedes dicen eso, mi cabeza va a pensar lo siguiente. 1, el estado hipertensivo inducido por el embarazo quiere decir que es aquel que se presenta con más de 20 semanas de gestación, excepto en 2 entidades que por cierto no comentaron. En el embarazo múltiple y en el embarazo molar puedo tener hipertensión antes de las 20 semanas y considerarse preeclampsia. La segunda cosa, ¿por qué es importante decir que es un estado hipertensivo inducido por el embarazo? Porque es muy simple. Cuando esto es progresivo y entre más va progresando, la única forma de detenerlo es terminando con el embarazo. Y está totalmente descrito nuevamente que el que tiene prioridad es la madre. Entonces, a la hora de hacer un tratamiento o decidir qué hacer, independiente de que el bebé sea prematuro o inmaduro, si yo ya estoy en una condición severa llegando a la eclampsia, entonces finalmente decidimos la interrupción.
Del estado hipertensivo inducido por el embarazo va a salir lo siguiente, porque en ese orden no lo vamos a aprender. ¿Y por qué no lo vamos a aprender en ese orden? Porque en ese orden va a empezar. No crean que yo me embaracé, me dieron 20 semanas y convulsioné y morí. Pues no pasó así. Sí es real que dentro de la etiología se dice que es multifactorial, que sí hay muchísimas teorías, como ya nos dijeron ahorita, pero la que más ha sido validada o la que más peso tiene es lo de la placentación. Y la placentación se llama en las oleadas de la placentación, que el resumen, así como la parte como más coloquial, digámoslo, lo que pasa es que en un embarazo normal, cuando se lleva la placentación, los vasos pierden su muscular. Entonces, si pierdo la muscular, como todos ustedes, se vuelven flácidos. Y al volverse flácidos, pues no hay resistencia. Y si no hay resistencia, es más fácil que no haga yo preeclampsia. ¿Qué es lo que pasa si soy una paciente que voy a desencadenar preeclampsia? Pues se pierde, la muscular no se pierde, entonces van a ser vasos que van a estar rígidos en general, y conforme aumenta el embarazo, como aumenta el flujo vascular, pues obviamente es demasiado flujo para ese tipo de vasos. Ahora, entonces, esto va a ser progresivo. Sin embargo, hay estudios, esto ya empezó desde esa oleada. Desde esa oleada ya empezó el problema. Sin embargo, por clínica va a ser progresivo. ¿Y por qué se va a presentar en unas a las 38 semanas y otras a las 30 y otras a las 20? Ahorita vamos a ver por qué. Aparte, le agregas además factores maternos. Ya ven que ahorita nuestras pacientes se embarazan muy jóvenes, súper delgaditas, son deportistas, pues cosas así, pues es raro que les pase la preeclampsia, ¿no? Entonces, ahora, por esa razón, esta es la segunda causa de muerte materna. Ya vimos la primera, que fue hemorragia, la segunda, el estado hipertensivo. Entonces, en el orden en el que empiezo a aparecer, uno, podrían decir que la hipertensión crónica, pero ¿por qué puedo decir que la hipertensión crónica no pertenece a la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo? Porque es antes del embarazo. Perfectamente, Fisher. Y eso que eres el más distraído de todos. Parece que tienes gusanos. Ya reconocimos toda tu casa, cómo haces abdominales, cómo come y todo eso, ¿no? Pero bueno, efectivamente, la hipertensión crónica no está considerada, salvo cuando ya agregamos cuando se sobreagrega. Entonces, la primera estado hipertensivo, ¿con qué voy a empezar? Con hipertensión gestacional, que lo que habíamos dicho con la hipertensión gestacional, digamos, es lo más sencillo con lo que te voy a empezar. Es como, hey, ahí voy, es un puntito amarillo en donde digo, la presión es 140, mayor de 140, 90, pero no más allá de 160, 110. Y la otra cosa es que no tengo proteinuria, y la siguiente, no tengo datos de severidad, es decir, ni me duele la cabeza, no cefalea, fosfenos, acúfenos, no tengo nada de eso. Esa es la hipertensión gestacional. En el momento que yo detecto hipertensión gestacional, vamos a hacer, ok. Entonces, les voy a decir primero la clasificación. Entonces, tengo hipertensión gestacional y voy a avanzar. No me hicieron caso, porque una de las cosas importantes con la preeclampsia en las pacientes que se ha visto que terminan en mortalidad son aquellas que no llevan control del embarazo, porque seguramente van a llegar con ustedes y van a hacer un excelente control del embarazo, y esto no va a pasar, porque van a empezar con tratamiento para prevenir que esto evolucione o que sí va a pase lo más cercano a término. De la hipertensión gestacional nadie me hizo caso, entonces voy a hacer preeclampsia. En la nueva clasificación del 2017 se divide en preeclampsia. Antes era preeclampsia leve y preeclampsia severa.
Antes en mis tiempos era leve, moderada y severa. Obviamente nos están reduciendo esto porque no tiene caso que te diga 140, 90, 150, 100. O sea, es más fácil que englobemos a las pacientes para que no se nos vaya. Cuando yo digo preeclampsia, entonces la presión igual va entre 140, 90, pero aquí ya tengo proteinuria. Nada más. Y como decías, ¿quién fue? No fue Naomi, fue Nani, no me acuerdo quién dijo. Entonces la preeclampsia, así solamente, ya no le vamos a poner un apellido porque inmediatamente es como lo de la placenta previa, ya no le voy a poner con parcial, total o parcial, ya es previa y es previa. ¿Por qué? Porque finalmente va a ser lo mismo. Entonces la preeclampsia le agrego proteinuria. Sin embargo, tampoco nadie me hizo caso y voy a avanzar, entonces sigo empeorando y me vuelvo preeclampsia con criterios de severidad. Es decir, mi presión ya es mayor de 140, 90 o, en el caso de la mi presión ya es arriba de 160, 110. Puede ser, y está escrito también, que yo puedo tener una presión de 160, 10 y no tener proteinuria, es una preeclampsia con criterios de severidad. Es el único caso en donde puedo no tener proteinuria y se considera preeclampsia con criterios de severidad. Y además existen los criterios clínicos y los criterios sistémicos, de laboratorios. Es decir, por eso se llama síndrome. Hay quien dice que es el síndrome de preeclampsia porque tengo signos y síntomas. Ahora, mi presión es 160, 110 y ya empiezo con datos. De todo lo que me dijeron, ya dijimos que fue lo que ocurrió, que disminuye el aporte al estrecharse los vasos, entonces no voy a poder perfundir todos mis órganos. Eso es lo que nos quisieron decir. Al no poder perfundir todos mis órganos y más los órganos blancos, ¿quién dijimos que es el más importante? Cerebro, corazón, riñón, que son los que se van a dañar. En esos son con los que voy a empezar con datos. Me duele la cabeza, veo lucecitas o escucho así como campanitas, dices, a ver, algo pasa, ¿no? Oye, pero tengo dolor en epigastrio y en hipocondrio derecho, ¿por qué creo? Pues estoy dañando a hígado y el riesgo de una ruptura hepática. Además, que habíamos dicho que dentro de los de laboratorio está la inflamación hepática, aumento de las transaminasas, disminución de las plaquetas. Y dentro de los síntomas, empiezo entonces con disminución de la diuresis, con oliguria o anuria, dependiendo de la gravedad. Ahora, no me hicieron caso, entonces le voy a agregar síndrome de HELP. Puedo agregar el síndrome de HELP cuando como nos dijo Fernando, sí fue síndrome de HELP, que significa hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y trombocitopenia, para que yo lo defina como síndrome de HELP. Pero no me hicieron caso y entonces voy a hacer eclampsia. ¿Cuál es la diferencia que le agrego a la eclampsia? Todos los datos de severidad más crisis convulsivas. Y si no me hacen caso, ¿qué creen que va a pasar? Se va a morir la mamá y el bebé. Se muere. Exactamente, se va a morir. Y van a decir, esto no pasa, por supuesto que pasa, porque los servicios de salud no son para todos. Y dentro de los factores de riesgo que habíamos visto, pues la desnutrición, el nivel socioeconómico bajo, el analfabetismo, y eso no pasa en Chiapas, ni en Oaxaca, ni en ninguno de esos lados, ¿no? Ahora, entonces ya clasifiqué. Cuando yo digo enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y luego, y Veracruz, Fisher, perfecto. ¿Qué haces acá? ¿O estás allá, Fisher? ¿En Veracruz? No, de hecho estoy acá un tantito. Vine a ser foráneo. Viniste a visitarnos, qué lindo. Lindo detalle. Sí, no, pero lo que dices sí es cierto, doctora. Nada más de comentarle un ratito. Una vez, yo luego de estar en el hospital de allá, de donde soy, se tocó el tema de una mujer que falleció por preeclampsia. Y fíjese que ya llevaba 4 embarazos y en ninguno llevó control prenatal. En ninguno, absolutamente ninguno. Ya llegó con las convulsiones. Y cuando se ponían a discutir el tema de qué debía hacerse, los anestesiólogos empezaron a decir que había problemas con la carga, con todo el material que había
deficiencia en eso, pero el problema era de que no llegaban los servicios, no llegaba la información para decir, mujer, tienes que llegar a hacer tu control prenatal. Claro, Pues, sí. finalmente entre la cultura y la segunda cosa, pues falta de recursos, la sierra no tiene médicos y a los médicos que mandan es a ustedes, pues entonces pues está bien difícil, ¿no? No es cierto, yo también fui. Bueno, el punto es que... Ay, perdón. El punto es que... Chale. Ay, discúlpenme. El punto es que... El respeto en esta sociedad. Ya llegarán a mi estado y entonces ya podrán hacer lo mismo que yo. Perdón. Entonces, están chiquitos, sí tienen razón. Ya cuando sean muy mayores como yo. Bueno, perdón, me distraje. Entonces ya clasifiqué. Dentro de estos estados hipertensivos se puede agregar... Se van a desquitar. Quiero saber, Daniel, cómo le vas a agarrar a la máster de máster. Acuérdate que la que califica soy yo. Pero bueno. No, los que vengan después de nosotros. Ah, sí, inténtenlo. ¿Han oído del abuso de poder? Suena. Pero bueno, el punto es que pasa, cuenta la leyenda que pasa. Y en México casi no, ¿eh? Pero les voy a decir una cosa. Me van a valorar cuando no me tengan. El punto es que ya tengo mi clasificación y de lo que ellos nos dijeron, todo tiene sentido, nada más vamos a correlacionarlo. Si yo ya dije que la falta de perfusión va a ser que daña mis órganos vitales, entonces para hacer diagnóstico hago algo que se llama perfil toxémico. Cuando ustedes lleguen conmigo a la práctica, yo les digo, pídame un perfil toxémico Fisher, que es el más ansioso de todos. Va a decir, sí, listo, yo lo escribo aquí. Y entonces, lo que va a pedir se lo voy a decir porque seguro ya no carburan. Uno, voy a pedir una biometría hemática. Voy a medir una biometría hemática, ¿por qué? Porque necesito ver las plaquetas para valorar la trombocitopenia. Voy a pedir una química sanguínea porque necesito ver la creatinina. Voy a pedir unas pruebas de funcionamiento hepático porque necesito ver las transaminasas y LDH. Y voy a pedir un examen general de orina, obviamente, para valorar la proteinuria. ¿Estamos de acuerdo? Son, digamos, mi estudio básico para poder hacer un diagnóstico de la clasificación que habíamos dicho. Ahora, si yo detecto, ahora existen, volviendo al control prenatal, les digo que esto yo lo sé en la primera oleada de la implantación, se lleva antes de las 12 semanas de gestación. Eso quiere decir que en primer trimestre yo ya sé que esa paciente me va a hacer preeclampsia. Si yo llevé un buen control del embarazo con ella, entonces pues dice mi historia clínica y esta tiene factores de riesgo mayor de 40 años, un bomboncito así, su primer embarazo, entonces dices como que parece que esto va a explotarme en la cara y no hay que hacer. Entonces soy muy listo y voy a hacer diferentes estudios. Primero antes que estudio, existe la medicina preventiva. Se ha visto que si inician a las 8 semanas de gestación con la aspirina a dosis bajas que son 100 miligramos, se ha visto no menores y no mayores 100 miligramos asociado con calcio, se ha visto que disminuye el riesgo de que dé preeclampsia. Y si no me va a disminuir el riesgo, lo que va a causar es que de menos me llegue lo más cercano al final o la otra cosa que no me dé tan grave. Si la implantación ya estuvo mal, de menos va a aguantarnos un poquito más esto. Eso ya lo inicias. Así de entrada, los nuevos estudios, porque ya ven que hay gente que estudia muchísimo, que no somos nosotros, hay gente que sí lo hace, entonces ellos dicen que no a todos deberíamos de dárselo, que solamente a las pacientes de alto riesgo. Yo lo que pienso es que si a mí me dijeras, tú no eres de alto riesgo, no te lo voy a dar, yo diría, yo preferiría por si las moscas. Es como las brujas, yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. Entonces, si a mí me dices, oye, ¿se lo doy o no lo doy? Digo, pues no tiene factor de riesgo, pero yo se lo daría.
¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que te enteres a las 20 semanas que me está empezando con datos de preeclampsia y ya valió mi prevención. Ahora, existen unos estudios para determinar si me va a hacer preeclampsia. Uno de esos es el ultrasonido Doppler de las arterias uterinas, que es el índice de pulsatilidad, que se hace antes de las 14 semanas, y nos puede dar un factor predictivo de preeclampsia. Entonces, ya dimos tratamiento. La segunda es que dicen, no, que la dieta y la alimentación. La realidad, si le subes o le bajas la sal, exactamente lo mismo, porque esto no tiene nada que ver con la sal. Que si le subes o no a la dieta, pues llegó bombón. O sea, bájale un bomboncito, una tortilla de las 30 que se echa. La realidad es que, pues no va a ser. Sí es real que no pueden subir tanto de peso, pero quiero ver que les haga caso a alguien. O sea, pero bueno, lo intentan, pero, o sea, hay que ser reales. Entonces, y finalmente, en el momento que la paciente, yo ya previne, ya sé que me va a dar, entonces veo más seguido a mi paciente. En el momento que ya me da datos de hipertensión, por ejemplo, hipertensión gestacional, y empiezo con antihipertensivos. El que nosotros usamos aquí en Inframundo es el alfa-metildopa, y empiezas con dosis bajas, pero dosis bajas en serio, porque luego les dan 250 cada 24 y digo, mejor denle un caramelo. De menos se va a sentir tranquila y va a estar dulce y bueno, ¿no? O sea, 250 cada 24 no es nada porque ni siquiera es una dosis mínima, ¿no? Entonces podemos empezar con alfa-metil dopa e ir valorando. Son pacientes que revisamos cada 3 o 2 semanas según se requiera. Y pacientes que sepas que no van tan bien, pues damos madurador pulmonar. Obviamente el madurador pulmonar se ha dicho que se puede dar a partir de las 24 semanas, y eso lo van a determinar dependiendo qué tan cercano vean que está esto. Ahora, hay una guía en la cual dice que si llega un embarazo a las 36 semanas de gestación y les da hipertensión gestacional, la ingresas y ya le induces el trabajo de parto, porque qué necesidad tendrías de aguantarte otras 2 semanas y ya sacarla como una preeclampsia. Si ya 36 semanas es un embarazo de término, ni lo vas a madurar ni va a cambiar más, entonces ahí llegas y se acabó el embarazo. En relación a las crisis convulsivas, el sulfato de magnesio es el que está indicado. Y en el caso de la preeclampsia severa, con datos de severidad, el síndrome de HELP o la eclampsia, estabilizo a mi paciente, no me importan las semanas, estabilizo a mi paciente e interrumpo el embarazo. Ya dijimos que el tratamiento, el problema es estar embarazada, entonces se termina con el embarazo. Muy bien. Y ya, ¿qué tal mi resumen ejecutivo? Sorprendente. ¿Qué dices, Alejandro? Qué bonito. ¿Qué tal es? ¿Qué tal ensayé mi resumen? Muy bien. Ok, no sé si ahora sí tengamos dudas. Sí, doctora, yo tengo una duda. Dime, Magda. Con respecto al sulfato de magnesio, ¿cuánto es la dosis máxima para evitar efectos tóxicos? Lo que pasa es que el sulfato de magnesio no es una dosis máxima, sino que tendrías que estar valorando los miligramos que pasan por sangre. Y como no tenemos forma, bueno, lo real es que no tenemos forma, va habiendo parámetros clínicos de intoxicación. Y los primeros, como dices Fisher, efectivamente son la pérdida de los reflejos osteoteninosos. Y siempre que pones sulfato de magnesio tienes que poner una sonda Foley para cuantificación de orina, porque si está reteniendo orina es más fácil que haga una intoxicación. El esquema de, ¿por qué podría habernos pasado esto? Porque tú dices, quiero 1 gramo de sulfato de magnesio, pasar a 1 hora, y pues, ¿qué creen? Alguien vino y le subió así, porque no tenemos estas maquinitas que lo pasan exactamente, a veces no hay. Y entonces, pues, así, luego llega el estudiante entusiasta y dice, ay, hay que abrirle porque esto no sale bien. No era agua, ¿no? Entonces no existe como tal una dosis, porque además esto es individual. ¿Por qué es individual? Porque te digo, pues puedo estar tengo anuria, pues obviamente me va a hacer un efecto tóxico antes de esto. ¿Qué más? Porque ya siento que los odio. No, pues creo que ya es todo, doctora.
Ay, gracias por... No sé en qué, hoy voy a convulsionar y los voy a odiar a todos, porque a las 8 me toca mi equipo, me va a dar un gusto verlos, estoy ansiosa, de todos ustedes. Muy bien, si no tenemos dudas, chicos, fue un placer enorme haber participado en su enseñanza, más placer que no nos vemos hasta como